Boas noites. No ano 2023 subín á miña páxina de YouTube unha serie de filmacións de audio e vídeo que habíamos feito un compañeiro meu da oficina e máis eu, e que trataba sobre a circulación urbana na cidade da Coruña e os seus accesos por carreteira principales, que viñan sendo tres: a Nacional Sexta, a C552 e a Nacional 550. Foi no ano 1986 e 1987, polo que pode uno figurarse que naquela época a Coruña era moi distinta de como é hoxe. Estas grabacións tuvieron bastante repercusión e chegou aos oídos da televisión galega, e debolles facerles gracia as grabacións por as calles como estaban, os coches que se veían, os carros, e chamáronme para se podía acudir ao plató que tiñan en Órdenes, ao programa Quen anda aí, dirixido por Juan Fuentes, ca colaboración dos bellas señoritas que eran Lucía e Raquel. El hecho era preguntarme, o sea, indagar por que esas grabacións que había feito, de que trataba, e como que con cámara as había grabado. Entón eu acudín ao plató de Ordes, e ali leveilles a cámara con que as habíamos filmado, e tamén levei autos que tiña antigas. Ora fago este prólogo de esa grabación porque quero pedir disculpas que naquela ocasión non lles contestei en galego as preguntas que se me facían. E non era por expresar o galego, moito menos que eu son galego, nacín aquí na Coruña, na calle de Juan Flores, e vivín aquí toda a vida, e me honro de ser galego. Pero era que tiña medo, a primeira vez que acudía a unha televisión e falar en galego, pois me daba un pouco de así, de quedar mal, non? Pero isto só é para demostrar que eu sei galego, falo galego, estudei na oficina, estudei na carreira, aunque non sou ningún académico, pero entendo e falo algo. Entón, ahora vou subir agora a miña páxina de YouTube, por lo tanto, esa entrevista que me fixeron no plató da televisión galega en Ordes. E pido disculpas a Juan Fuentes e a Lucía e a Raquel, espero que non se ofendan ni se enfaden, porque suba esta entrevista que me fixeron aquel día, e que tamén o pasamos. Boas noites e moitas grazas. Están vendo un exemplo das imaxes que conserva, e tamén imaxes que grabou Eduardo Fernández Tafal con súas cámaras ao longo dos anos. Boas tardes, Eduardo. Hola. Como estás? Muy bien. Oche pedir que apagues o volumen, pode baixar o volumen? Sí, No, por qué? No, volumen solo. Ay, Se non vamos a andar a berros. Que estábamos vendo a Pipi Laustrum, moito vin eu a Pipi Laustrum de Home, pequena, de pequenas, claro Que que recordos, sí. Que recordo, sí, señor. Que estamos con un home que a túa afección e a túa paixón son as cámaras, non? sí, desde a los años 60, 1960. Cal foi a primeira cámara que compraste? Pues esta que es la que grabó todas estas cintas. Estas cintas están grabadas con esta cámara. E que grababas? Pues cosas familiares, por ejemplo, aquí hay una fiesta a la Carballero de Bayo, una aeromodelismo en Mondoñedo de la Ala Delta, que en Mondoñedo hay una estación de Ala Delta. Sí. Bueno, pues ahí estas, en el año 76, están grabadas allí. Que é un arquivo histórico, ¿eh? Home, esa primeira cámara que aínda conservas, Eduardo, Sí. como un tesouro, imagino, Funciona, porque esto funciona. aínda funciona, así Sí, que sí, amortizache sí. ben esas Mira. 1000 pesetas que che custou nun Ya me acuerdo, sí, momento no que casi el sueldo del mes. era o soldo dun mes enteiro, non? Así que estabas convencido de que esa era a túa paixón. Esto eran un carrete, lo comprabas así y se metía aquí, 7 metros y medio, después le dabas la vuelta en cámara oscura, porque si no se te velaba. Tiña como dúas caras. Exactamente. Ay, pues sí. Y pues hacía 15 metros, mandamos a revelar y te devolvían esto. Si era en blanco y negro, iba a Aranjuez, a La Péruz.
y si era color, tenías que mandarlo a Francia, a Sebran, porque aquí no había quien revelara esto. Carai, pero eso costaba Iban a caro, Sebran, non? sí. Bueno, las cintas ya costaban bastante también, ¿no? E cantas cintas terás aproximadamente na casa? Miles. 1000? Non sabes nin as que tes. No. E onde as Bueno, tes? Porque... tengo un catálogo de tanto de estas como de beta y de VHS, tengo un catálogo. Terá lo que ter arquivado todo, non? Sí, archivado lo tengo, pero Sí, pero Sí. sabes ti onde están as cousas, que non vai a outro. Sí, señor. Así que gastaste o teu primeiro, para a primeira cámara, todo un salario. sí, yo ganaba 900 pesetas. De que traballaches ti? En la jefatura de tráfico, en la Dirección General de Tráfico. Ui, os de tráfico con cámara xa daquela, Despois imos falar e imos ver esas imaxes que gravou ese arquivo, sobre todo porque creo que hai, digamos que ti tes como unha radiografía de como evolucionou a cidade da Coruña, non? Sí, porque en los años 80 fue cuando empezamos más o menos a hacer las pruebas de circulación, en circuito abierto ya, ¿no? En carretera y ciudad. Y la idea era que si le podía ayudar a los alumnos mostrándoles lo que la circulación urbana, las entradas en La Coruña. Como o Google Maps de ahora, como un GPS dos de agora. Exactamente. Sí, señor. Que se lo Pois despois pudieran proyectar en las escuelas, se lo pudieran poner allí y si podía servirles de ayuda para... Mira, estámoslo vendo ahora, Porque no se trataba de ir a por ellos, a por los alumnos, se trataba de que aprendieran. Sí, señor. Y si se le podía enseñar cómo estaban las carreteras, la señalización que había, los stops, los semáforos, entonces pues era una ayuda para ellos, creo. Realmente son documentais, porque creo que vas narrando todas estas imágenes. Pues después Sí, porque claro, hay descubrimos- sitios como por ejemplo la zona de Riazor, eso si lo ves ahí ya no la conoces, porque no había nada. Son a Riazor. De la zona desde lo que es vamos, Non me desveles máis, facemos unha cousa. Sí. Non me desveles máis. Pois sí que cambiou, esta entrada a Coruña, sí que cambiou. Sí. Bueno, Pois imos facer unha cousa, Eduardo. Despois queremos ver estas imaxes e que nos las vayas comentando Sí. e explicar todo o que vemos, vale? E se na casa, aí teñen o noso número de teléfono, está aberto para que enviedes as vosas imaxes antigas e que as poida ver toda Galicia. Imaxes, fotografías, o que vos queirades. E tamén esta tarde imos gozar da música do cantante Diego Barbazán. Boas tardes, Diego. Buenas tardes, Juan. Yo que recordan o cine móvil, ver esas películas, sobre todo no verán, asociadas no verán, tamén a Ignacio Vilar, que se chama o pai do cine galego, supoño que o coñeces, non, Eduardo? sí. Hombre tan aficionado ás cámaras como a ti, non? Digo eu. Mira, para mostrar un botón, Eses son os seus xoguetes. Señálache. estas y aquellas y más que hay allá. Pero cantas cámaras tes? Es que claro, va evolucionando todo, ¿no sabes? Sí. La primera fue la del proyector. pequerrechiña que Sí, dices claro. antes. Pero después ya vinieron estas, que era el sistema Betamax de Sony. Y con esta fue con la que se grabó las películas esas, o sea, las de La Coruña, Sí. fue grabada con esta. Esta que fue enchufada a ese magnetoscopio. Claro, porque antes ademais esas cousas pesaban e abultaban máis. Claro, o sea, aquí metías la cinta, la Sí. Betamax se metía ahí, ¿no? Y entonces Eso ya la conectado, cámara iba digamos. conectada aquí. Sí. ¿eh? Entonces grababas ya con esto, claro, esto con lo que filmabas. Aquí. Daquela que coñecíase a moi pouca xente que tivera unha cámara de vídeo na casa. Moi poucos, gerales. Yo no sé, pero claro, es que esto fue de las primeras que vinieron ya. ¿no? Y entonces íbamos en el coche, en el Citroën, en el 2 caballos, descapotable. Entonces mi compañero conducía y yo filmaba. Como eras de tráfico non te podían multar. No, porque en aquella época no multaban por eso. Claro, é verdade, tamén te razón. Chama moitísimo a atención o mimo e o coidado co que seguramente coidache todas estas reliquias durante tantos anos porque están do trinque. Lo que pasa es que... Están como novas. Ti Sí, míralas? Pero las baterías se estropean. Iso sí, pero imagino que moitos coidados e moita delicadeza a hora de manexalas porque vense novísimas. Bien guardadas y Claro. bien, para que no les coja la humedad ni el polvo y tal. E poderíamos dicir que esta colección xa está pechada ou aínda vostede de cando en vez merca algunha... Con esta sí, lo que hago es pasar las cintas al sistema, o sea, digitalizarlas. claro. Entonces, claro, eso tienes que hacerlo por medio de un capturador de imagen
pones la película ahí y se pasa al ordenador directamente. Y entonces, claro, esas sigo utilizándolo porque son... lo necesito para pasar las Para digitalizar todas esas imaxes que ten. Que estamos vendo agora, Eduardo? Que estas imaxes que estamos vendo agora mesmo? Bueno, esa es... A entrada a Coruña, Esa non? es la entrada a Coruña en 1986. Claro, es que... Dios mío, ainda non nacera eu, Eduardo. Bueno, Lógico. Esa é a entrada da Coruña no 86. Sí, o sea, habíamos filmado dos entradas, la de por Alfonso Molina, la Avenida de la Vedra, que se llamaba también antes, Sí. y después por la zona de Iris, que no había nada, era todo monte. Era la salida a la Nacional 550. nos contabas antes por que grababas isto. ¿Que por qué grababa? Por que o facías isto? Sí. Para ayudar a los alumnos, para se iban a examinar de la prueba de circulación, Vale. para que fueran conociendo entre lo que les enseñaban las escuelas, y si esto lo veían después en la autoescuela, pues les valía de... De anticipo, Hombre, claro. que se iban a Porque topar, no tenían por qué ir en el coche, es como los aviones, ¿no? Sí, como un estes simulador, simuladores, un claro, simulador. que hai agora. E entonces, Antes era un claro, pouco para axudar a eses alumnos a anticiparse a ese exame de conducir, e agora compartes estas imaxes a través de internet e son moitos os que fan unha viaxe ao pasado vendo como era, por exemplo, a cidade da Coruña hai tantísimos anos. Sí, porque hay zonas, ya como decía antes, que no se conocen como estaban antes, porque la zona del Matadero, hasta la Torre de Hércules, todo aquello no había nada. Aparte de que la carretera estaba infernal, no había nada. Pues salías de la zona de donde estaba el asilo de ancianos allí, y ya pasabas a la cárcel, la Torre de Hércules, y nada más. E agora porque como está iso? Cambiadísimo. está imposible, Claro. está imposible. Pero bueno, a ver, grababas as carreteras, pero entendo que tamén gravarías a túa familia, ¿no? Cando ibades por aí de viaxe... Oh, ou... eso sí, eso. Estará todo grabado. Desde que nos casamos hasta que empezaron a nacer los hijos, después los nietos, nacimientos, bautizos, bodas, todo. Que estamos vendo aí, Eduardo? Eso ya me pierdo, porque yo no lo reconozco muchas veces. Mira, hay una cinta, la primera, que se ve en el Corte Inglés, que están haciendo el Corte Inglés. Pero esta xente é da túa familia, imagino, non? Ah, aí falando por teléfono, nunha algunha cabina. viaxe- Eso es un viaje que hicimos al País Vasco, porque mi mujer es de Marquina, es de Vizcaya. Y habíamos hecho un viaje al País Vasco y fuimos a ver la casa donde nació. Pero digo que os teus familiares teñen que estar moi agradecidos. Eu, por exemplo, sempre teño a pena de na miña casa non houve nunca unha cámara de fotos. Eu non teño fotos de pequeno. Para canto máis ter vídeo. Yo tengo vídeos de mi madre, que murió en el 83, vídeos horas enteras hablando con ella, Oh, que maravilla. con imagen y sonido. Que recordo, non? Pues sí, pues sí. Porque ademais... Pero como gardas eso? Porque eu, por exemplo, o vídeo da boda de meus pais, Sí. que tampouco hai tantos anos, bueno, hai anos, pero colleu humedad, colleu de todo e ahora mismo non se pode ver. No, yo lo tengo guardado en las cajas metálicas y de vez en cuando, si hay que darle un poquito para adelante, un poquito para atrás para que la humedad que se vaya, pues yo tengo, o sea, manitoscopios tanto de estas cintas como de las otras, los uso muchas veces para limpiar. Si hay alguna que está sucia, pues la metes en lo que ya no utilices, pero que rebobine, entonces eso te limpia. Que tenga un mantemento todo isto, ¿no? Para que siga funcionando e con tantas cintas, que falábamos de miles de cintas, con tantos aparellos. Es que- Imagino que algunha habitación reservada na Sí, casa sí, só solo para isto, para eso, porque solo isto non hai onde meterlo. No, y no solo una. Ai, non son unha, cantas son? Cantas son? Es que date cuenta que esto es un tipo de cinta y allí hay 4 tipos de cinta distintos ya. Ah, claro. Después hay cámaras que ya no tienen cinta, que son de disco duro. Xa Y después foi evolucionando. claro, después vinieron la tarjeta SD. Y las últimas que tengo ahora son las subacuáticas, esas ya son también con tarjeta pequeñita. Sí. Tienen una carcasa para poder meterlas en el agua, para bucear con ellas y tal. Eduardo, eu teño a curiosidade. Ti sigues grabando cousas agora? Sí, claro, como no sé, E agora empregas as cámaras antigas que tes? Ou gravas con móvil? No, con el móvil no suelo grabar. O sea, por ejemplo, un día una foto a la familia y tal, pero normalmente con la cámara. Carai, pero para un home que coleccionou tantas cámaras e que costaban tanto, porque recordamos que a primeira cámara que comprou Eduardo tivo que empregar o salario entero dun mes. Sí.
Pero agora se democratizou todo isto. A vostede que lle parece que agora todos levemos unha cámara coa que prácticamente se pode facer cine no Sí, peto? yo lo llevo también aquí, claro que sí. E non lle gusta iso? Sí, pero la calidad es distinta. É un nostálxico. Vale, cada cousa está po que é, quero decir. Isto fíxose po que é e os móviles po que son, e punto Claro, final. exactamente. Como digo yo muchas veces, cuando estoy con el móvil, digo, me voy a comprar uno que solo sea para llamar y para que recibir y nada más. Yo me acuerdo el primero que tuve, era así enorme. Y tuvo gracia porque íbamos a trabajar, íbamos en el autobús y tal, y todos se reían de mi móvil. Porque sonaba el móvil y dije, fulanito, Eduardo, te están llamando. Y yo, vale, tal. Y así varias. Pero llegó un día en que me llaman al móvil y digo, fulanito, es para ti. Bueno, gracias y tal. Fulanito es para ti. Al final ya todos llamaban móvil. Claro, entenderon a súa funcionalidade, non? Claro. Aparte que eu agora estou recordando que agora, cando vamos de viaxe, en familia, claro, o que di Juan, levamos o teléfono e xa está, sacamos vídeos, fotos, pero antes sempre vías ao típico pai de familia ou nai de familia ou quen fora, coa cámara colgada, que era como tiña que ser, verdad, Eduardo? Sí, claro. Ti eras dos que andaba ca cámara colgada. Yo siempre con ella. Cámara de fotos y cámara de vídeo. Tengo ido con las dos, ya llevamos las dos, porque claro, ahora las cámaras de fotos también hacen vídeo. Sí. La Canon que ya hace vídeo también, pero últimamente no, tenías que llevar la de fotos, que eran la del cliché, clásico cliché, para revelar después. Yo marchaba de viaje y llevaba a lo mejor 10 o 11 carretes. Con todo o equipo, claro, enriba. O que sí é certo é que parece mentira, porque toda esta evolución temos tan a man facer, como dicía Eva, unha foto, un vídeo, pero que se está perdendo é ter ese arquivo gráfico, porque antes ti guardabas as cousas nun álbum de fotos, cintas de vídeo, agora moitas destas cousas mudas de móvil e pérdense tamén. Yo tengo Son recortes que se perden. los clichés todos los tengo guardados e incluso clasificados y escaneados. Tengo el cliché y la fotografía. O sea, tú solo con saber ves la foto y sabes qué cliché es el que tienes que utilizar. Si quieres hacer copias. Eduardo. Que las copias las hacía yo. E a ti onde che veu esta afección, esta paixón que o que tes ti, Sí. polo cine, pola imaxe, por contar historias, creo que che venden de pequeno. Sí, porque, vamos a ver, como digo siempre, yo soy niño de posguerra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que el único entretenimiento que teníamos era el cine. Y el cine, aquí en Coruña, había pues varias salas que hacían sesión continua, dos películas. ¿Sí? Entrabas a las 4 de la tarde y salías a las 8. Y yo, claro, por cosas de la vida, mi padre falleció cuando tenía 14 años, y entonces pues me encontraba un poco desplazado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? En lugar de ir al colegio, me iba al cine. Me pasaba las horas Atopabas aí en el cine. ese oasis, ¿no? Después sí, después más adelante pues terminé los estudios, hice la carrera y tal, pero en aquella época, en aquel momento fueron años muy malos, 2 años. Y entonces el cine pues te aliviaba, aquellas películas de Cantinflas o Claro. Bueno, sentíaste acompañado tamén, non? Sí. Nunca che tirou traballar no noso mundo, na televisión, no cine? No, yo digo, yo no me dediqué nunca al periodismo, nada de eso, pero yo tengo familiares que eran periodistas y que incluso tenían en Santiago periódicos. La Gaceta de Galicia, el Compostelano, eran de mi abuelo. Y los hermanos de mi abuelo eran los periodistas de allí del periódico, Santiago. E non deixa de ser un documentalista. Total. Sí. É así, non? Después lo que me gusta también mucho es la música. Así? La música mucho. Ok. Yo sentí no haber terminado, toco la guitarra un poco una rondalla de estos de viejitos, como digo yo, ¿no? Que vamos a los asilos y vamos por ahí Qué maravilla. a pasear. Y yo cuando uno de los chavales era pequeño, pues iba con él al colegio de la Compañía de María, que allí nos daban clase de solfeo. Pero claro, llegó un momento en que había que cantar y yo era todo chavalito, ya me dio vergüenza, ya no volví. Porque eras maior ti. Claro, yo ya era mayor, entonces el chaval era muy pequeño, de 7, 8 años, ¿no? Él terminó, hizo percusión y yo sentí no haber continuado porque le doy un poco al piano, al teclado. Pero le doy- pegas a todo, Eduardo. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la mano izquierda tengo que poner el compás automático. La derecha no tengo problema, pero la izquierda se me resiste. Eu teño igual os pés, últimamente. Claro. Eduardo, mil grazas por acompañarnos esta tarde e falarnos da túa paixón.
A vosotros. Algún día teñenche que decir que ese arquivo, algún día teráncho que pagar alguén. No, porque a mí me cogió de sorpresa que eso de lo de La Coruña tuviese tanto éxito, porque no pensé que... Pero claro, gente que me dice que es que yo vivía ahí y eso en la casa no existía y yo nací en tal año y no... Y le digo, lo del Corte Inglés, en la primera no se ve, está en las obras, y en la última ya está el Corte Inglés terminado. Claro. Pues muchísimas gracias por pasar tarde con nosotros. A vosotros. Graciñas. A vosotros.